La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otros, pan de los elegidos, alimento maldito. Aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con las ausencias, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Este fragmento es el inicio de El arco y la lira de Octavio Paz, y a pesar de que esta conversación va a ser sobre Gonzalo Rojas, creí oportuno comenzar con este intento de definición tan poco ortodoxa que hace Octavio Paz de la poesía, donde la poesía en el fondo permite prácticamente todas las formas y todas las posibilidades. Y como el título de esta conferencia se llama Una vez el azar se llamó Gonzalo Rojas, que es una paráfrasis o una modificación de un poema de Gonzalo Rojas que se llamó Una vez el azar se llamó Jorge Cáceres, ese poeta mítico de la mandrágora, bailarín, y de ahí tomamos ese título porque realmente creemos que el azar también es Gonzalo Rojas. Y la idea de hacer un viaje, un recorrido, tenemos acá a mi izquierda Fabián Bradú, y he querido mostrar, porque a veces cuando se habla del trabajo de alguien no se puede dimensionar las horas, los días, los años que le dedica al trabajo. Aquí tengo el volumen que ella hizo con la poesía completa íntegra, que reúne toda su poesía con notas rigurosas, también la prosa todavía, y además lo que ha salido de forma más reciente, esta biografía de Gonzalo Rojas que se llama El volcán y el sosiego. Así le tituló. Me imagino lo difícil que tiene que haber sido titular una biografía, Fabián, y quería comenzar con esa pregunta. ¿Por qué titular a esta biografía que hiciste, que tiene casi 500 páginas, El volcán y el sosiego? Bien, gracias por venir a escucharnos. Efectivamente, todos esos libros que ha mostrado aquí Ernesto y que no les vamos a leer ahorita, por supuesto, han redundado, la biografía es la culminación de todo este trabajo de edición de la obra de Gonzalo Rojas. ¿Por qué el título? Porque yo creo que además de recoger las palabras mismas de Gonzalo Rojas, que dice en un momento que desde la adolescencia él estaba atraído simultáneamente por el volcán y el sosiego, marcando desde esa edad tan temprana la contradicción y las fuerzas opuestas que animarían su vida entera y su obra. Es decir, ustedes lo entienden, el volcán se refiere en él, yo creo que a su fuerza vital, a su vehemencia, a veces a su violencia, ¿no? A esa energía que todos los que estuvieron cerca de él habrán sentido y de la cual se habrán contagiado. Y el sosiego, que se entiende es por supuesto la fuerza opuesta a la erupción del volcán, para mí significa, veo en ella el remanso de sabiduría que sabía ser Gonzalo, esta persona que nunca tenía prisa de nada, ni prisa para publicar, ni prisa para escribir, ni prisa para figurar en nada, y el sosiego era todo lo que podíamos tal vez aprender de él, no solamente a través de sus palabras, de su obra, sino de una enseñanza, yo diría, casi sin palabras,
tuve la oportunidad de estar junto a él cuando hacía todos esos trabajos. Y curiosamente nosotros dos que venimos de la escuela de Octavio Paz, con quien trabajamos muchos años en México, Octavio era más proclive a la explicación, al ensayo hablado, ¿no? Cuando nos reuníamos con él, y Gonzalo poco. Gonzalo no explicaba, Gonzalo a veces señalaba las cosas. A mí me dejaba un artículo, un libro que leer sin decir nada, ¿no? Yo he escuchado a sus hijos decir, nunca nos dio un libro a leer, ¿no? Ahí estaban en la biblioteca y cogíamos lo que queríamos. O sea, no es una enseñanza que él prodigaba, digamos, vertical. Sabía oír a los que casi no éramos nada frente a él o al lado de él, ¿no? Los jóvenes pues, han testimoniado la generosidad de su tiempo y de su talento para opinar sobre la poesía que ellos hacían, ¿no? Bueno, respondo ya con eso, esas dos fuerzas contrarias que lo animaban y que yo creo que también forman la columna vertebral de su obra. A propósito de la biografía, me interesa en ambos casos de Christopher Domínguez y de Fabián, el encuentro con Gonzalo Rojas, la presencia, o sea, el haberlo conocido, por lo menos a mí me marcó cuando estuve con él, era inmediatamente alguien que producía un imán y una atracción y se abría un mundo con él. ¿Cómo fue en ambos casos? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo recuerdan ese inicio de la relación que tuvieron con Gonzalo Rojas? Él lo conoció antes que yo, entonces puede empezar. Christopher. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por hacer posible nuestra presencia aquí. Sí, en efecto, yo conocí a Gonzalo Rojas antes que a Fabián y antes que a Octavio Paz, porque por una razón del azar histórico, yo iba en la Ciudad de México a una escuela donde llegaron muchos niños exiliados tras el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 aquí en Chile. Entonces, bueno, pues yo en la temprana adolescencia iba mucho a las casas de estos niños, donde sus padres eran pues, personajes importantes de la Unidad Popular. Y yo desde muchos años antes de ver por primera vez a Gonzalo Rojas, yo oí hablar de él, porque una de estas familias que yo frecuentaba era la de quien había sido vicerrector de la Universidad de Concepción, Galo Gómez Oyarzún, y él tenía un trato muy de trabajo, porque él tuvo que ver en toda la periodo de divulgación de la literatura latinoamericana de Gonzalo Rojas desde la Universidad de Concepción y mil y otras aventuras que ustedes pueden imaginarse. Entonces yo veía fotos, curiosamente no sus libros, pero fotos era un personaje del que se me hablaba porque bueno, ellos sabían que yo era un chico con intereses literarios. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1986 cuando esta familia me presentó a Gonzalo Rojas, que obviamente de inmediato me vio con la familiaridad de ser el amiguito el hijo de unos amigos muy cercanos de él, o por lo menos contemporáneos estrictos de él y compañeros de mil batallas. Entonces yo entré muy natural, digamos, Gonzalo Rojas entró de manera muy natural, me siento muy honrado de que así haya tenido la suerte de que ocurriese. Y bueno, pues fue como conocer un viejo tío o algo así que no había yo tenido el gusto de ver personalmente, pero fue todo muy familiar desde el principio. Y bueno, como yo explico en el prólogo de la biografía que publiqué hace 2 años sobre Octavio Paz, yo realmente sería una
arrogancia decir que yo fui amigo de Octavio Paz. No, yo trabajé con él y compartí valores políticos y literarios con él que entraban de lo que él consideraba la amistad, que para él no era una amistad como la que me dio Gonzalo Rojas, y con esto termino. Realmente yo puedo decir que fui amigo de Gonzalo Rojas a pesar de que tenía la edad naturalmente para ser mi abuelo, y el trato entre nosotros, sobre todo cuando vine en México, lo veía mucho porque, como ustedes saben, él no se bajaba ni de casualidad de los aviones, pero tuve oportunidad de estar él y yo, y luego yo y mi esposa con él en Chillán, y antes en un viaje que hicimos él y yo solos a Chiloé, que nunca llegamos porque se descompuso el automóvil. Bueno, entonces yo estuve días y horas, mucho tiempo con Gonzalo Rojas en silencio, y era un verdadero amigo, como los amigos de mi edad. Nos peleábamos, le pedía yo consejos sobre mis cosas. A mí sí me explicaba muchas cosas que a veces me aburrían, porque yo soy un hombre prosaico, entonces cuando los poetas se ponen a hablar de la palabra poética me impaciento, y yo trataba de llevar la conversación hacia terrenos un poco más terrestres, valga la redundancia. Es interesante la experiencia de conocer a Gonzalo Rojas. Yo la asocio siempre como una experiencia de hospitalidad, y eso de hospitalidad, de generosidad, de preocupación en los detalles. Yo recuerdo cuando uno iba a Chillán, él se preocupaba de ir a buscar a la persona, de que llegara a su casa, de servir una chispita, que era un cortito de whisky, o torta, o cazuela, o lo que fuera, pero todos los detalles. Después preguntaba, ¿te vas a quedar? Ahí está la cama, las toallas, o sea, una cantidad de detalles en esa hospitalidad, Fabián, y eso explica un poco que la mayoría de las personas que lo conocieron han dedicado de alguna u otra manera su trabajo a él, hacer exposiciones, biografías, publicar. Recuerdo ahora el caso Mauricio Electorat, un novelista que también quedó muy, muy ligado a él, y quería que me contara un poco tu relación, cómo fue esta experiencia, dónde lo conociste por primera vez y cómo fue tu relación con él hasta el final. Sí, la relación, el origen de la relación la he contado varias veces en estos días, y se desarrolló, tuvo lugar en circunstancias un poco tristes, que era el día de la muerte de Octavio Paz, y estábamos pues allí en el patio de la última casa de Octavio, y se acercó ese señor a quien yo no conocía más que por sus poemas, por los que se publicaban en esta revista Vuelta y en el Fondo de Cultura Económica, y estábamos en tal desconcierto ese día, en tal tristeza, que nadie me presentaba con él. Entonces fui con él y le dije, yo soy Fabián Bradou. Inmediatamente me nació una cosa muy rara, y le dije, tú eres Gonzalo Rojas. Dada la diferencia de edad y siendo francesa, además, nunca me atrevo a decir de tú así a la primera, cuando conozco a una persona, y menos de la envergadura de Gonzalo. ¿Por qué? No sé. Yo a Octavio, como dice Christopher, no éramos demasiado jóvenes como para tratarlo como un amigo, ¿no? Y quiero, para marcar la diferencia un poco entre los dos personajes, decir lo que yo sentía en los consejos de redacción de los jóvenes de la revista Vuelta, que animaba Octavio Paz, animó hasta su muerte en México. Éramos entonces 5 jóvenes que habían tomado el relevo de los mayores que habían fundado la revista, y entonces siempre yo era la única francesa, entonces hablaba de autores franceses que por supuesto yo nunca había leído, ¿no? Y entonces, pero no me atrevía a decir no. Entonces un buen día, pero había pasado tiempo, un buen día me nos hablaba de un poeta provenzal del siglo XIII, ¿no? Y
se voltea y me dice, Fabián, como usted lo conoce. Y por primera vez tuve el valor de decir, no, Octavio, no lo conozco, ¿no? Para mí era una victoria. En cambio, con Gonzalo había una libertad para hasta decir tonterías, ¿no? O hacerle preguntas realmente, pues, que uno no se atrevería a hacer o ser. Incluso yo a veces fui insolente con Gonzalo, ¿no? Sostenerle cosas, bueno, lo soy bastante de naturaleza, ¿no? Pero había ese espacio de libertad y un oído muy atento. O sea, yo siento que él escuchaba lo que uno le decía, ¿no? Lo tomaba en cuenta, era curioso de la vida de nosotros, o sea, muy preguntón, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Y se metía, y ahora, ¿con quién vives? O sea, como un adolescente. Y él, por su lado, también contaba todas sus historias, pongamos amorosas o afectivas, tumbado en una cama, como ayer pintaba Delfina en la famosa cama china, ¿no? Yo también ahí estuve escuchándolo hablar de sus amores desgraciados pasados los 80 años, ¿no? Cómo dos adolescentes pueden conversar, y a veces vislumbraba también en él, lo cual era muy asombroso, es al niño que fue. Y yo me acuerdo de un viaje a Lebu en que fuimos caminando por el muelle, que antes era de fierro, de Lebu. Estábamos muy atrasados, había que ir a tomar un avión en Concepción de regreso, y él, como obstinado, me decía, te voy a llevar desde donde yo me tiraba al mar contra las rocas, y volvía a poner los pies en el lugar, como veías el niño que volvía a salir en él. Y yo después pensé, bueno, ¿y por qué mostrar ese lugar preciso? ¿Por qué le importaba tanto a él mostrarte sus lugares, ¿no? Y de eso, si quieres, podemos hablar más tarde, lo que fue Lebu, lo que fue Valparaíso, sí, para él, ¿no? Justamente me interesa que nos cuentes algo que está en la biografía, que disfruté mucho, sobre la infancia de Gonzalo Rojas, infancia y adolescencia que está marcada por desplazamientos, por descubrimientos. Cuéntanos un poco cómo te transmitió él, o cómo podrías contarnos qué fue esta infancia de Gonzalo Rojas. Yo allí utilizo, cuando quiero pintar su infancia, un término del pequeño salvaje rusoniano, a la Rousseau, ¿no? Está en ese pues, pueblo, digamos. Lebu no es muy grande, ¿no? Y hasta había una rusa que vivía allí, en casa de quien caíamos regularmente, y que decía, es que Lebu no es Moscú, ¿no? Y le encantaba esa frase a Gonzalo. Y entonces Lebu, sin embargo, representó para él el mundo, como él lo decía, con una M mayúscula. Es decir, había de todo en Lebu. Había el cielo, había el mar, había el viento, sobre todo. Y yo creo que, aparte de ser su ciudad, su pueblo de origen, es que allí le suceden las cosas por primera vez en todo. Allí conoce por primera vez una mina. O sea, imagínense, a los 4 años su padre lo lleva a bajar en el pozo de una mina, la mina Amalia. Y hay que imaginar a ese niño, y yo lo imaginé a través de los cuentos de Lillo. Ustedes dicen Lillo, ¿no? Yo le digo Lilo. Bueno, de los niños que trabajan en las minas, lo que huele las minas, la asfixia que hay adentro, ¿no? Y toda esa experiencia, que evidentemente fue un dificultoso, pero a la vez gozoso escribir, ¿no? Porque yo me imaginaba, y él recordaba muchas cosas detalladas de su infancia, ¿no? Y
yo creo que allí descubrió todo, allí estaba todo, descubrió todo, y era como regresar a una especie de paraíso del cual después fue echado. Entonces allí conoció lo que fue la primera mutilación, ¿no? La muerte del padre que le sucede allí, muy joven, pero también era la expulsión del Lebu, el tener que ir a esa ciudad horrorosa de Concepción, ¿no? Horrorosa porque no había libertad, porque era gris, porque era húmeda, porque llovía todo el tiempo, o sea… Ahora, sí. Sí. No, paradójicamente, no, está muy entretenido. Paradójicamente a esto que él dice que Concepción es horroroso porque ahí le suceden cosas malas, la contribución que va a hacer en Concepción a través de las escuelas de verano y de los encuentros de escritores que están detallados acá con una exactitud realmente impresionante, contradice eso que a pesar del rechazo que tenía Concepción, hace ahí una labor que es recordada hasta el día de hoy, en los dos encuentros de escritores, sobre todo de escritores chilenos y escritores americanos, donde además de toda su generación, y la generación del 50, Enrique Lin, Nicanor Parra, Braulio Arenas, José Ricardo Morales, en el encuentro chileno, y después en el encuentro en Concepción, con la generación Beat, algunos de ahí, ¿cierto? De Ferlinghetti creo que estuvo, y también escritores americanos. Está esa contradicción del rechazo a Concepción, pero también del aporte que él hizo ahí. Sí, o sea, esos encuentros que señalas y que partieron, o sea, entre 1958 y 62, se parecen un poco a lo que estamos viviendo aquí nosotros, es decir, hacer encuentros acerca de la cultura, diálogos entre intelectuales que vienen de muchas partes, ¿no? Desde la provincia. Eso era muy importante, que no pasara por esa capital de no sé qué, como le decía a Santiago, porque no quería Santiago tampoco. Bueno, sería muy largo enumerar la cantidad de intelectuales que pasaron por Concepción entre 58 y 62, ¿no? Pero tranquilícense, viene un libro, ¿no? El año próximo, que va a tratar, donde rescate esos episodios que realmente fueron inusitados en Chile, no hubo antecedentes, no hubo continuación durante mucho tiempo, y sobre todo era la primera vez que en América Latina se reunía escritores del continente y de más allá del continente. Sí. Hay un verso justamente que viene acá en Contra la Muerte, donde él dice: la casa es América. Y esa unión que hizo, ¿cierto?, de no solamente ver Chile y centrarse en el país, sino que tener una visión americana, bolivariana de alguna manera, y que eso lo conecta también a él con México. Y de eso quería que conversáramos un poco, de la relación de Gonzalo Rojas con México, que realmente allá fue muy leído, y cuando él se presentaba llenaba, ¿cierto?, los lugares donde estaba. ¿Cómo ven esa relación de Gonzalo Rojas con México? De hecho, vemos que el Fondo Cultura mexicano es el que ha publicado prácticamente toda su obra. Christopher, ¿cómo ves tú esa relación con México de Gonzalo Rojas? Bueno, la veo como consecuencia de una cosa que está mal que yo lo diga porque soy mexicano, pero México es de esos países que son muy uterinos, Francia sería otro, que se apropian de lo externo y lo nacionalizan para bien o para mal. Es un país donde para mí insólitamente muchos extranjeros quieren vivir. Y contra lo que parece es una literatura muy cosmopolita. Tan cosmopolita es que el nacionalismo ha querido controlarla. Cada generación se nos llama la mexicanidad de alguna manera, llamado que por fortuna se desobedece una y otra vez. Bueno, yo creo que así como ese milagroso tú que le sale a Fabián cuando conoce a Gonzalo Rojas,
En este caso tenemos la fecha exacta, el 19 de abril de 1998, por ser el día de la muerte de Octavio Paz, no el 20, fue el día siguiente. Bueno, pues esa misma naturalidad o esa magia, como la quieran ustedes llamar, se dio en el trato de Gonzalo Rojas con los poetas mexicanos, sobre todo con los poetas jóvenes, e incluso más aún con los lectores de poesía. ¿Por qué se dio? No lo sé. Desde luego que hubo ahí una cosa simbólica, porque Gonzalo Rojas llega a México cuando Fabián lo conoce y muere Octavio Paz, porque Octavio Paz le había dado el primer premio de poesía que llevaba su nombre. Y en el ínterin Octavio muere, entonces él iba a recoger un premio y se encuentra en unos funerales de Estado, cosa que lo sorprendió mucho porque México es un viejo virreinato que tiene estas cosas fastuosas y cortesanas, y se encuentra con que muere Octavio, y no solo eso, sino que llega como enviado del cielo para que haya un poeta de la dimensión de Octavio hablando al lado de su féretro. Entonces hubo ahí como una especie de... Octavio de alguna manera le cedía el testigo a Gonzalo. Ahora, esto no hizo sino encauzar una admiración que ya existía, y una cosa que recordé que había olvidado por completo leyendo la magnífica biografía que Fabián le ha dedicado, es que al día siguiente, el lunes siguiente a la muerte de Octavio Paz, estaba programada en el mismo lugar donde había sido el velatorio de Octavio Paz, una lectura de Gonzalo, que supongo que se valoró si debía cancelarse o no, pero bueno, se hizo. Y bueno, yo había olvidado incluso que yo había estado ahí. Y pues sí, la lectura de Gonzalo con la muerte de Octavio Paz en el aire fue como una especie de catarsis para muchos de nosotros, y yo quiero creer que acabó de solidificar este nexo entre Gonzalo Rojas y la poesía mexicana. Gonzalo Rojas es más popular en México que Nicanor Parra, por ejemplo, y yo creo que es mucho más leído desde hace 15 o 20 años que el propio Pablo Neruda. Y por el tipo de poeta que era Gonzalo, que a mí no me parece un personaje humilde, yo creo que son raros los poetas, son humildes. Yo creo que Gonzalo era un hombre que estaba llamado a conquistar a sus lectores. Yo no creo que se hiciera tanto del rogar, en eso no estoy muy de acuerdo con Fabián. Bueno, Gonzalo era un hombre que estaba muy acostumbrado a la escena y que daba autógrafos y asistía a las musicalizaciones punks y de rock de sus poemas, y se le daba un trato, se le daba el trato con los jóvenes con una gran eficacia. Era maravillosa la persona. Bueno, yo recuerdo una vez que lo llevé a pasear por mi barrio, que es un barrio donde vivían los intelectuales en la Ciudad de México el siglo pasado, y lo paraban en las calles, la gente, desde luego no estábamos en un barrio popular, entonces la posibilidad de que hubiera gente que conociera a Gonzalo Rojas era bastante alta. Y lo paraban y él sacaba de sus bolsillos innumerables ejemplares de sus libros, que se los iba a dar a algún otro poeta importante en la tarde, y Gonzalo los endosaba, entonces tachaba la dedicatoria original y se los daba al feliz lector de su poesía que pasó por ahí, ¿no? Entonces era muy entrañable, muy popular, y yo creo que habría por lo menos 25 mexicanos que podrían estar aquí sentados con nosotros compartiendo sus trechos de vida con Gonzalo Rojas, ¿no? Tengo la impresión que la poesía erótica... Pero yo sí. quería añadir algo, ¿no?
Además de que yo nunca dije que era humilde, ¿no? Es que no tenía prisa, yo creo que tenía No. muchísima prisa. No, prisa no, se demora mucho entre un libro y otro para publicar. Pero eso no es humildad, no tener prisa, ¿no? No, es que yo veo la humildad como una virtud, pero no en todas las personas, sino creo que sea propia de los poetas. Yo creo que humilde es el que no publica, pero bueno. Bueno, ahí estamos en discordancia sobre el sentido de las palabras. No, pero yo quería decir que la relación entre Gonzalo y México remonta muchísimo años atrás de nuestro conocimiento de Gonzalo, o de el fervor de las generaciones actuales. Es decir, él va a México desde los años 50 y va con un objetivo de conocer a las dos figuras titulares que a él le importan, que es Alfonso Reyes y Octavio Paz, que es su contemporáneo. Y no habría que olvidar que él es el primer escritor en Sudamérica que habla de Octavio Paz desde 1945, ¿no? Cuando Octavio todavía no era muy conocido y menos en este sur de América, ¿no? Lo que compartía mucho compartía con Octavio era ese desvelo por entender el fenómeno poético. Los animaban mucho esas mismas preguntas ante el misterio de la poesía. Y con Alfonso Reyes, bueno, es la admiración ante lo que él llamaba el mexicano universal, ¿no? Que era como él, una persona que tocaba poco todas las culturas, es decir, esa relación de Reyes con el mundo latino, griego, que él mismo tenía desde su adolescencia, desde los estudios, ¿no? Y yo creo que es la civilización también antigua de México lo fascinaban, mucho más que la China, por ejemplo, donde él estuvo también y lo fascinó, pero lo aburrió rápidamente, mientras que México, yo no creo que ningún azar que tituló un librito Hambre de México, ¿no? No solamente a través de las personas, sino el mundo que para él representaba México. No era un país, era un mundo, ¿no? Recuerdo el maravilloso ensayo de Octavio Paz, El laberinto y la soledad, que uno entiende México de una manera diferente con Paz. Tengo la impresión que en México la poesía erótica de Gonzalo Rojas fue muy bien recibida, y quería recordar acá un poema que recuerdo que fue cuando lo conocí, había publicado este libro recientemente que se llama Que de Chim, que de Chot. Este título tan enigmático, y justamente el título de un poema que comienza así: mala suerte acostarse con fenicias. Yo me acosté con una en Cádiz bellísima y no supe de mi horóscopo hasta mucho después, cuando el Mediterráneo me empezó a exigir más y más oleaje. Remando hacia atrás, llegué casi exhausto a la 12ª centuria. Todo era blanco, las aves, el océano, el amanecer era blanco. Permanezco al templo, me dijo, soy templo. No hay puta, pensé, que no diga palabras del tamaño de esa complacencia. $50 por ir al otro mundo, le contesté riendo, o nada, 50 o nada. Lloró convulsa contra el espejo, pintó encima con ruch y lágrimas un pez. Pez, acuérdate del pez. Así es un poema de Gonzalo Rojas, y comienza, y que fue elegido en España como uno de los mejores 20 poemas de amor. Y quería preguntarte por esa dimensión erótica, queremos también saber las relaciones que él tuvo y que están en este libro, que a mí por lo menos me impresionaron. Apareció una esposa que no conocía, apareció la relación con Sara Vial, que para los que estamos en Valparaíso también ignorábamos. Entonces cuéntanos un poco de esta vida amorosa tan intensa de Gonzalo Rojas, que está retratada muy bien en tu biografía.
Pues sí, hubo muchas mujeres en su vida, a lo mejor no recogía todas, ¿no? Pero yo creo que era un hombre que era feo, Gonzalo, ¿eh? Feo, y sin embargo seducía a todas las mujeres que a él le interesaban, ¿no? Él decía, las mujeres escogen. Bueno, él escogía también bastante, ¿no? Y yo creo que era un poeta tan necesitado de amar y amar a la mujer en concreto, amar el cuerpo de la mujer. Es uno de los poetas que mejor lo expresó. Algunos ven que es machista, macho. Por supuesto pertenece a una generación, recuerdo que nació en 1916, ¿no? Que no pasó por el feminismo, entonces algunas aseveraciones o algunas de sus visiones de la mujer pueden parecer actualmente machistas tal vez, ¿no? Pero yo creo que no hay nadie que amara tanto a la mujer, pero no a la mujer pasiva, como otros poetas, ¿no? Como a veces vemos en la obra de Octavio Paz, la mujer está dormida siempre, así como un objeto de contemplación. En cambio, en la poesía de Gonzalo Rojas es una mujer que ama, que goza, que tiene orgasmos, que está abierta, ¿no? Y que participa plenamente en el acto amoroso, ¿no? O sea, yo no creo, no lo veo como, pero a lo mejor porque yo lo quise mucho, pero no lo veo como un machín o un machista, ¿no? Era un hombre, bueno, de otra generación, ¿no? Que yo diría que las mujeres que él ha amado y que se han concretado, han encarnado en algunas poesías, deben sentirse colmadas. O sea, si yo hubiera sido una de ellas, ¿no? Wow, uno dice, valió la pena vivir y ser amada, ¿no? Sí, te quería decir algo. Hay algo, sí. Su primera esposa fue una relación muy intensa y que está también relacionada con Valparaíso. ¿Nos podrías contar un poco de eso que está muy bien contado en el libro? De la ciudad de Valparaíso es... si bien hablábamos de Lebu hace rato como el origen, yo creo que Valparaíso es una ciudad que lo marcó mucho en una época que es todavía la formación, ¿no? En una etapa en la que no acaba de ser totalmente el poeta que nosotros celebramos después, ¿no? Y la relación de Valparaíso con su poética y su vida es determinante porque es una geografía que tiene mucho que ver con su cabeza, ¿no? Eso que decían ustedes en el montaje, ¿no? De que habitó varias 7, 8 casas y que todas al borde de un precipicio y que cambiaba cada rato para poder ver mejor el mar o a veces los cementerios. A mí me contaba cosas de los terremotos acá y que ¡pum!, se abrían las tumbas y saltaban los muertos, ¿no? Y si no es verdad, si él no lo vio, lo inventó muy bien y lo reconstruía maravillosamente. Y Valparaíso a mí me llamó la atención una cosa cuando yo investigué para reconstruir esa atmósfera tan especial de Valparaíso, que es mítica. Para él sí esa ciudad tenía mito, ¿no? Y si se fijan, si leen poco a poco los cronistas, los poetas, todo el mundo quiere escribir su Valparaíso. Y todos lamentan que lo están destruyendo. Es decir, es una ciudad en perpetua decadencia. Decía Neruda, es que a veces le quitan un diente, la mandíbula a Valparaíso, y es siempre una ciudad que ellos ven desaparecer. Y mientras caminábamos, por ejemplo, su hijo, hasta aquí,
su hijo decía, no, es que no es el Valparaíso que yo conocí con él, ¿no? Esto era más bonito. Entonces siempre hay un pasado previo a la escritura de Valparaíso en todos los testigos literarios que he leído o a los que me he acercado, ¿no? Y también Valparaíso era para él una casa abierta a recibir a muchísimos escritores, no solamente de la vida local del puerto, sino muchos venían a verlo aquí, ¿no? No olvidemos que es la época de la gran amistad con Nicanor Parra, que vienen los Mandrágora, viene Braulio Arenas, Manuel Rojas, en fin, se convivía mucho en la casa de Gonzalo por ser un muy buen conversador. Él era muy ameno en la conversación, le gustaba conversar, tenía humor, ¿no? Y yo creo que Valparaíso era eso también, aparte, bueno, de muchas otras cosas. Y una última, porque creo que Valparaíso, o me dirán ustedes los que viven acá si es cierto o no, es una especie de punto de reunión entre las fuerzas contrarias que a él le gustaba reunir a través de las palabras, ¿no? Pero si nos fijamos que el cielo y el mar, ¿no?, forman como él decía, dos labios de un mismo beso, ¿no?, de una misma boca. Las cosas, el alto y lo bajo se confunden y se reúnen, ¿no? Juegos que a él le gustaba mucho, los espejos, ¿no?, que lo multiplican todo, ¿no? Sí, y aquí se publica, ¿cierto?, el año 1948, en la imprenta Roma, su primer libro, La miseria del hombre, que obtiene el premio del año 46, y el premio no se hizo efectivo y él tuvo que, dice, con su plata de pobre, como cuentas en el libro, en cuotas, tener que pagar el libro, y cuando el libro se lo llevan, esto lo cuenta Fabián en el libro, se lo llevan a la calle de San Enrique, él sintió un pavor, y cuando le suben las cajas, finalmente lo que hizo fue dejar los libros con el lomo cubierto, tapar el lomo para ocultar, claro, y fue ese pavor. Y por una razón muy rara que él explicaba que estaba ya en la cama, neuróticamente enfermo con una gripe, que sabía que iban a llegar los libros, pero lo que decía que lo enojó mucho, le dio asco, era ver lo que era tan suyo, tan íntimo suyo, develado por las palabras, decía, o sea, expuesto al mundo, ¿no? Y es una cosa que ustedes hicieron ayer en el montaje poético, apropiarse de un mundo que es tan de él, que a veces uno dice, no lo manoseen tanto, déjenlo, es su vida, es su intimidad, ¿no? Es un fenómeno muy raro que se produce, ¿no? Pero yo creo que él tomó conciencia de que había metido en ese libro demasiado de su alma, y no me da miedo esa palabra alma, o sea, no solamente lo que él había vivido, sino sus entrañas, su corazón, ¿no? Hay un desgarro, hay poemas como Descenso a los infiernos, recuerda en varios momentos a La residencia en la tierra de Neruda, también a Vallejo. Hay un desborde también, hay muchos poemas muy extensos que después claro, en este libro que tengo acá, la primera edición, que él mismo cuenta, hecha en un papel muy rústico, con una imprenta que no hacía libros, sino que facturas. Gracias a Antonio Pedrals pude saber dónde estaba esta imprenta. Estaba en la calle Chacabuco, esquina Simón Bolívar, y ahora hay una bomba de benzina en esa esquina. Ya no hay. Ya ves que todo desaparece en Valparaíso. Sí, sí. Y Antonio Pedrals decía, hablaba de que esta imprenta está en el territorio mágico del Almendral, el barrio Almendral, que también Joaquín Ovarsbello va a escribir sobre él. Ahí se imprime este libro, Fabián, pero quería retomar lo que estábamos hablando, la relación que él tuvo, cuéntanos, con su primera esposa, con María Mackenzie.
Si nos puede, hay un viaje al norte, hay varias cosas. Ella estaba casada. Cuéntanos un poco cómo fue esa relación que está aquí detallada con precisión en el libro. Primero hay que saber cómo la contaba esta historia, Gonzalo, y más bien utilizaba el recurso de la elipsis, como lo hacía en su poesía, ¿no? Lo hacía con episodios de su vida. Entonces conoce a María una noche, él trabaja en Santiago en un liceo de noche que matriculaba a gente, pues yo me imagino humilde, ¿no? Para enseñanza nocturna, y él está allí, es casi de noche, y ve en la fila a una muchacha de origen escocés y se enamora, pero en el instante. Es decir, todo lo que él había sabido por los libros previamente del surrealismo, del amor loco, de repente lo vive esa noche. Y él contaba, fueron a tomar un café, o sea, platicaban. María le dijo que ella estaba separada de un marido mucho mayor que ella, y que ya, bueno, esa relación estaba muerta. Y Gonzalo le dice: ¿y te irías conmigo mañana al norte? No sé, o sea, que no tenía trabajo, nada, pero vámonos. Y él dice: ella no me contestó lo feo que dicen las muchachas, lo voy a pensar, ¿no? Sino María dijo sí, porque mamá María le había pasado lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces él dice que yo la rapté, ¿no? Uno dice, bueno, yo también quisiera conocer a alguien en mi vida que me raptara así, ¿no? Imagínense, yo me dejo raptar, y más por si es Gonzalo Rojas, ¿no? Pero no pasó exactamente así. Hubo un intervalo de unos meses, pero él escondió a María en un ranchito del sur y le escribía todos los días. Claro, se quejaba que María no le escribía todos los días, y él estaba tratando de encontrar un trabajo en el norte. Finalmente lo consigue, se van contra la sociedad, contra la familia, a vivir ese amor loco. Eso es para mí lo que desemboca en la miseria del hombre, porque se van a vivir a una mina en la Sierra de Domeico que se llama El Orito. El Orito, donde Gonzalo hace ese trabajo de llevar los libros de contabilidad, o sea, nada. Él dice que no se lleva libros, que no escribe, y son paisajes que uno imagina ahora y que recuerdan los de Atacama, ¿no? Donde todo brilla, donde las piedras, todo es árido, difícil vivir. Tienen una casita, ¿no? Y María un día le dice a Gonzalo allí: ¿por qué no le enseñas a leer a los mineros? Y dibujan sobre papel estraza unas letras y preguntan a los mineros con qué quieren aprender a leer. Y los mineros escogen los fragmentos de Heráclito, ¿no? Y en las noches, ya después de que los mineros regresaban del trabajo, se sentaban ahí en unas mesas y entonces les enseñaba allí a leer, ¿no? Pero luego, pues les nació un hijo, ¿no? Y desgraciadamente descubrieron que no estaban casados, ¿no? Ese era el problema. Lo echaron de la mina y tuvo que ir al sur a buscar otro trabajo y llevarse a María. Después es como los cuentos, todo se compone, así ya finalmente los aceptan. Pero esas fugas, cuando Gonzalo Rojas dice: yo me voy, mando todo a la goma, la carrera de letras, la universidad, la vida literaria incipiente, los surrealistas de Santiago, y dice: yo me voy con mi amor. Y dice que ahí en la cordillera aprendió la poesía.
ese hijo que mencionabas, Rodrigo Tomás, al que él inmortaliza en un poema Crecimiento de Rodrigo Tomás, que nos acompaña hoy. Y el otro hijo de Gonzalo Rojas, ¿cierto?, que se llama Gonzalo Rojas May. Te quería preguntar por esa relación que yo recuerdo que él me habló mucho en su biblioteca cuando estaba ahí en Chillán. Detrás estaban los clásicos, estaba Ovidio, estaban todos los latinos ahí, y me conversó sobre este gran amor y su relación parece más extensa con Hilda May. ¿Nos puedes contar un poco esa relación, cómo fue? Sí, Hilda yo creo que representó en su vida, luego de ese incendiado amor que terminó también, bueno. Se encuentra con Hilda, que era mucho más joven que él, había sido su alumna, y representa, yo creo, para mí es una especie de sol que llega a su vida, una relación muy apasionada también, porque este hombre yo creo que no sabe amar de otra forma más que la pasión, pero con Hilda empieza a conocer lo que es una estabilidad amorosa que evidentemente dura 30 años, hasta la muerte prematura de Hilda. Le compone un poema, yo creo que maravilloso, que todo el mundo cita, que es Vocales para Hilda, ¿no? Búsquenlo porque realmente es muy, muy bonito poema. Hilda se vuelve la mujer que lo reúne todo, ¿no? Es su amante, le escribe de esos poemas de los que hablábamos hace poco, de la mujer amada y que ama, ¿no? Es también la mujer que está a su lado en los momentos difíciles de el exilio, las penurias, ¿no? Y es la mujer que lo admira y que es una incondicional de él, ¿no? Mientras yo veo que María era más rebelde, ¿no? No le daba por su lado por todo el tiempo. Pero Hilda se vuelve su cómplice, ¿no? ¿Y tú quieres leer Vocales para Hilda? Un fragmento. Quiero hacer trabajar a Fabián y pedirle que ella pueda leernos un fragmento, si nos puedes leer un fragmento de este poema Vocales para Hilda, para que no lo tengan que buscar, lo escuchamos aquí. La que duerme allí, la sagrada, la que me besa y me adivina, la traslúcida, la vibrante, la loca de amor, la cítara alta, tú. Nadie, sino flexiblemente tú, la alta, en el aire alto del aceite original de la especie, tú. La que hila en la velocidad ciega del sol, tú. La elegancia de tu presencia natural, tan próxima, mi vertiente de diamante, mi arpa, tan portentosamente mía, tú. Paraíso o nadie, cuerda para oír el viento sobre el abismo sideral, tú. Página de piel más allá del aire, tú. Manos que amé, pie desnudos del ritmo de marfil donde puse mis besos, tú. Volcán y pétalos, llama, lengua de amor viva, tú. Figura espléndida, orquídea cuyo carácter aéreo me permite volar, tú. Muchacha mortal, fragancia de otra música de nieve sigilosamente andina, tú. Hija del mar abierto, áureo, tú que danzas inmóvil, parada allí en la transparencia desde lo hondo del principio, tú. Cordillera tú, crisálida, somnámbula en el fulgor impalpable de tu corola, tú. Nadie, tú. Tu poesía, tu espíritu, nadie, tú, que soplas al viento estas vocales oscuras, estos acordes pausados en el enigma de lo terrestre, tú.
Hay otro poema que, gracias a la nota que agrega Fabián, uno puede conocer la historia, porque la gracia que tiene la poesía completa que ella hizo íntegra es que van los comentarios de Gonzalo Rojas al final. Y hay un poema que se llama La Salvación. No sé si me podrías contar brevemente la historia de ese poema que muestra esta faceta intensa de Gonzalo Rojas, que cuando él veía una mujer y se enamoraba, realmente era muy intenso. Bueno, eso remite a otra historia de amor, yo diría la original, y que también nos habla de la personalidad de Gonzalo. Él conoce en ese Lebu, en los veranos, cuando de infancia iba allí a pasar los veranos, a una muchacha que lo obsesionó a tal modo que nunca le declaró su amor, ¿no? Y él decía que mientras tú mejor conservas tu amor, más secreto, más adentro, más íntegro se conserva, se guarda, ¿no? Y esa muchacha ha vuelto a lo largo de su obra en distintos poemas. Ella se llama La Nena Martínez, ¿no? Y es esa muchacha tuvo un novio, un ingeniero de la Facultad de Ingeniería de Santiago, que por supuesto venció a su rival, que era Gonzalo. Pero rival secreto, o sea, bueno. Era un atleta, parece, ¿no? Era un estudiante de ingeniería, muchacho, atleta. Un fortachón, y sabemos que Gonzalo pues, no era tan guapo, ¿no? El fortachón. Bueno, pero entonces él los ve y en la noche él regresa a su casa. Él caminaba muchísimo y camina, no sé, 60 cuadras en Santiago, maldiciendo al novio. Ojalá te mueras, ojalá te mueras, ojalá te mueras. Y esa noche el fortachón se muere en un accidente de coche. Y yo le pregunté a Gonzalo, bueno, ¿y te sentiste culpable? No. ¿Te extrañó la cosa? O sea, ¿para ti era un misterio? No. A esa muchacha está dedicado el poema de la salvación, donde explica, ya una vez que uno conoce esta historia, entiende lo que está narrado en este poema, y lo que se salva allí, para no extenderme demasiado, lo que se salva es la poesía. Es decir, es mi lectura, a lo mejor no es pero gracias a ese amor, a la existencia de esta muchacha y al secreto que él guarda, se salva para él la palabra poética, digamos, ¿no? Entonces la salvación no es únicamente la de la muchacha, ¿no? Que él piensa que él ha rescatado de este amor que la aprisionaba, ¿no? Sino creo que está hablando de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De la muchacha y de la poesía. Sí, yo quiero leer este poema después de la historia, porque yo creo que viene el caso. Se llama La Salvación. Me enamoré de ti cuando llorabas a tu novio molido por la muerte, y eras como la estrella del terror que iluminaba al mundo. Oh, cuánto me arrepiento de haber perdido aquella noche bajo los árboles mientras sonaba el mar entre la niebla y tú estabas eléctrica y llorosa bajo la tempestad. Oh, cuánto me arrepiento de haberme conformado con tu rostro, con tu voz y con tus dedos, de no haberte excitado, de no haberte tomado y poseído. Oh, cuánto me arrepiento de no haberte besado. Algo más que tus ojos azules, algo más que tu piel de canela, algo más que tu voz enronquecida de llamar a los muertos, algo más que el fulgor fatídico de tu alma, se ha encarnado en mi ser como animal que roe mis espaldas con sus dientes. Fácil me hubiera sido morderte entre las flores como las campesinas, darte un beso en la nuca, en las orejas, y ponerte mi mancha en lo más hondo de tu herida, pero fui delicado
y lo que vino a ser una obsesión habría sido apenas un vestido rasgado, unas piernas cansadas de correr y correr detrás del instantáneo frenesí y el sudor de una joven y un joven libres ya de la muerte. Oh agujero sin fin, por donde sale y entra el mar interminable. Oh deseo terrible que me hace oler tu olor a muchacha lasciva y enlutada, detrás de los vestidos de todas las mujeres. ¿Por qué no fui feroz? ¿Por qué no te salvé de lo turbio y perverso que exhalan los difuntos? ¿Por qué no te preñé como varón aquella noche oscura de tormenta? Ese es el poema La Salvación. Y bueno, para ir cerrando, ustedes pueden escribir las preguntas, ¿cierto? Va a haber alguien que las va a recoger, ¿sí? Sí, también. Y quería proponerle a ustedes, para ir cerrando, alguna anécdota con Gonzalo Rojas que crean que sea importante mencionar, Christopher, Fabián, para ir finalizando este diálogo. Bueno, yo no voy a contar ninguna anécdota. Yo sí quiero recalcar la importancia de la obra que Fabián ha reunido de Gonzalo Rojas. Es un trabajo, quiero dejar muy clara la palabra, totalmente profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden ver la biografía, pese a las anécdotas, pese al inmenso cariño que Fabián tuvo por Gonzalo, que fue recíproco, como me consta a mí. Es una biografía profesional donde se cuenta con puntualidad y delicadeza la vida erótica de Gonzalo Rojas en la medida en que un biógrafo puede penetrar en esos misterios, y también es una biografía que señala, en la medida en que uno puede conocerlos, las debilidades, los defectos, los errores, si uno tiene derecho a calificar así la vida ajena de Gonzalo Rojas. Cuenta sus inconsecuencias políticas, todos las tenemos, pero Gonzalo las tuvo en un momento particularmente cruel de la historia de Chile y del mundo. Entonces, más allá de la simpatía previa que yo puedo tener tanto por Fabián como por Gonzalo, sí quisiera dejar sentado aquí que estamos ante un trabajo en el cual el lector puede y debe, en mi opinión, confiar, ¿no? Sí, yo me sumo al riguroso trabajo que lleva una epígrafe de Marguerite Yourcenar, que hablaba ahí de la exactitud, citaba ese epígrafe al inicio del libro, y lo que me impresiona es eso, que hay una exactitud, una cantidad de detalles. Por ejemplo, cuántos alumnos se inscribieron en la escuela de verano, 4.023, y lo dice. Pero eso está publicado. Sí, pero hay una rigurosidad tuya, Fabián, que realmente uno agradece, y la cantidad de detalles. Sí, hasta ahora recuerdo que la primera vez que estuve aquí en Chile, bueno, después de muchos años, ¿no? Es decir, en noviembre, fines de octubre de 1998, la Universidad de Concepción le hizo un homenaje internacional a Gonzalo. Fui invitada y regresando en el coche, ya había dado una conferencia, regresando en el coche con él, me señaló del dedo y me dijo, yo sé que tú tienes otras cosas que decir de mi obra, y mira todo lo que hice, pero bueno. Pero yo quería cerrar no con mis palabras, sino con palabras de él, que yo puse al final de la biografía, porque me parece que está hablando y ha concentrado en unos pocos versos lo que fue él y lo que fue su vida. Y si me permiten, lo leo. Dice, es un fragmento. Tuvo un sueño, con mucha música en sus arterias, durmió así 90, vio grandes los abedules, salió volando como vino el infuso,
por encima de la ventolera de las copas altas, ardió hermosura y exceso. Eso para mí es Gonzalo. Muchas gracias, Fabián. ¿Tenemos preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, yo tengo que... Sí, puede ser, se escucha, yo creo. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una pregunta entonces. Lo primero es un comentario a propósito de la relación con México y el deseo muchas veces de llegar a México, que se comentaba. Y efectivamente el vínculo con México, de Chile con México, ha sido no solamente a propósito de cuestiones históricas, sino también permanente de muchos chilenos que llegan a México, porque existe una idiosincrasia quizás muy parecida. México vendría a ser como una especie de un mundo habitable para los chilenos, y es por eso que es tan llamativo. Y eso está en nuestro subconsciente. Yo creo que la mayoría de la población tiene un sentimiento de mucha amistad con México, y creo que deriva de eso. Esto lo percibo también en un gran autor que es Bolaño, que llegó a México, que en toda su obra está presente en México. Bueno, voy a la pregunta. Sí, por favor. Que está relacionado con Bolaño también, porque está relacionado con Parra. Y una de las cosas que me llamó la atención es lo que escribe en la biografía respecto de Parra y la relación que existe con él, una relación de amistad que posteriormente termina. Pero lo que más me llama la atención, y me gustaría que se expresara un poco en torno a aquello, es algo que no está en la biografía, pero que comentó en un periódico en nuestro país, que señala que precisamente Parra cayó en la antipoesía por la incapacidad que él tenía de escribir poesía con P mayúscula. Y me gustaría que puntualizara un poquito la relación de amistad y esa conclusión. Gracias. Sí, la mayúscula poesía yo no la puse, fue el periodista. Para mí no hay poesía con P mayúscula, hay poesía punto, ¿no? Eso desgraciadamente, bueno, fue una, diría, maniobra o malabarismo, no sé, de un periodista que recogió una frase que dije al final a título de hipótesis, ¿no? Y eso es una pregunta que yo me hice. Acuérdese, cuando Parra empieza a escribir lo primero, su primer libro, es una prácticamente imitación o una influencia muy grande de García Lorca, ¿no? Cancionero sin nombre. El cancionero sin nombre, sí. Y luego de este primer libro se produce entre los dos, sí, esa gran amistad en la que muy profunda amistad que muchas veces se olvida ahora, ¿no? O sea, nada más se habla del distanciamiento sin recordar la previa amistad que los unió. Y yo creo que ambos estaban muy conscientes que en su generación les tocaba a ellos dos asumir la poesía que vendría después de Mistral, Huidobro, Neruda, ¿no? Cada uno, bueno, después escogió una vía distinta, ¿no? Yo creo que la facilidad, tal vez, de la solución de la antipoesía se reprodujo después en la obra de Parra como un molde, una especie de receta que se va alimentando a sí misma, ¿no? Y en cambio lo que observo en la poesía de Gonzalo Rojas es que siempre sorprende a su lector, ¿no? Nunca uno sabe qué va a pasar o cómo va a llegar el siguiente poema de Gonzalo Rojas, ¿no? Mientras, en el caso de Parra, sabemos más o menos qué vamos a encontrar, ¿no? Pues, yo no tendría la osadía de decir la poesía es como la comida. Bueno, si le gusta a uno las papas fritas, bueno, pues que siga comiendo papas fritas, ¿no? O sea, son gustos.
Pero para hacer la poesía que Gonzalo Rojas escribía, hay que ser realmente un maestro, un mago de gran altura, ¿no? La de Parra es fácilmente imitable, tan imitable que Gonzalo, que era una mala leche también, le escribió un poema al antipoeta, ¿no? Que bueno, está en íntegra, que lo ha publicado a modo de burla muy quevediana, ¿no? Esa es la huella de Quevedo, ¿no? El duelo. Pero demostró allí que él podía escribir antipoesía, que eso no es difícil, ¿no? Mientras yo pongo al desafío a cualquiera de escribir un poema como Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas no ha tenido ni epígonos ni seguidores, a veces malos imitadores, eso sí. Parra los tiene también sus epígonos, pero bueno. Fabián, ahí podemos... Perdón que explique muy rápidamente una cosa que es mucho más compleja, por supuesto, de lo que expongo ahora. Sí, ahí podemos quizás discrepar un poco, en el sentido que yo creo que hay poemas también de Nicanor Parra, como Hay un día feliz, Se canta al mar, ¿cierto? Sobre todo esa época, la de los poemas y antipoemas, y otros tantos, Catalina Parra también, donde uno ve un poeta extraordinario, y lo que a mí me maravilla es decir que esos dos poetas sean de la misma época, del mismo plazo, prácticamente nacido en la misma región o muy cerca, en el mismo perímetro, que Chile haya dado registros tan diferentes como Huidobro, Neruda, Mistral, ahora Zurita, ¿cierto? Bertoni, Pablo de Roca, y uno dice, cada uno de esos poetas, Gonzalo Millán, cada uno de esos poetas es un registro totalmente distinto, y uno quisiera, y yo añoro, que Chile pudiese abrazar toda esa poesía, y entenderíamos, ¿cierto?, que ahí está nuestro pensamiento, ahí está también nuestra belleza como país. Sí, yo he preguntado aquí a poetas y no poetas, ¿por qué siempre en Chile se reproduce un duelo entre dos? Como lo tuvimos Huidobro Neruda, Pablo de Roca Neruda, y así ahora es Gonzalo Rojas Parra, ¿no? O sea, como si no se pudiera, como dice Ernesto, abrazar a todos, bueno, eso es un gusto, pero hay una necesidad de enfrentamiento que yo veo innecesario, ¿no? Hice mal en decir esa hipótesis mía, porque yo no quiero caer en esos dos equipos de fútbol que no me interesa, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. Yo creo que sería muy bonito cerrar esta conversación. No sé, Christopher, si quieres decir algo. Cerrar esta conversación con un poema que para mí se ha convertido en un salmo, en un mantra, y el otro día, a propósito de los preparativos de lo que se hizo ayer, con mi esposa lo leímos, ¿cierto? Y realmente nos calmó, y además es un poema que nace en la calle San Enrique del Cerro Alegre, en el segundo piso donde él vivía, en un balcón. Ahí escribe la mitad de este poema, que después se completa, ¿cierto?, años siguientes. No sé, Fabián, si me podrías dar el regalo, el placer de leer este poema. Sin imitar la voz de Gonzalo. No. Al silencio, además lo leyó también Pedro Lastra ayer. Oh voz, única voz, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi Padre cuando estoy más oscuro.